80%, chicos, de los pacientes han hecho ya cuadros severos, hasta críticos. Han llegado a UCI, han necesitado ventilación mecánica, y no solamente unos días, sino por mucho tiempo, 6 semanas, 8 semanas. Y eso también es un motivo para que ustedes hagan estudios, ¿no? He visto que vuestros compañeros me han estado buscando estas semanas porque están exigiéndoles, parece que la tesis y el tema de moda es pues COVID, ¿no? Rehabilitación post-COVID, secuelas post-COVID, traqueostomías post-COVID, calidad de vida post-COVID, etcétera. Entonces, esta diapositiva me sirve para decir que la minoría, o sea, 5 a 10% de los pacientes han hecho cuadros severos, ¿no? Y son precisamente los que han necesitado más oxígeno, los que han necesitado ventilación, eh, los que han estado más tiempo en UCI, y algunos han fallecido y otros han podido recuperarse, ¿no? Y hasta ahora se están viendo los síntomas persistentes, ¿no? Como tos, dorsalgias, problemas gastrointestinales, problemas a nivel psicológico y psiquiátrico también, ¿ah? ¿Ya? Eso lo vamos a ir comentando más adelante. Esto, chicos, es un cuadrito, este es un estudio chino donde se ven más o menos cuáles son las complicaciones o los daños a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, fibrosis pulmonar. Nuestro tomógrafo en el seguro, pues debe ser uno de los tomógrafos que más se sobreusan y abusan, ¿no? Están tomando tomografías hasta de medianoche. Algunas veces cuando el virus no se detectaba en las pruebas rápidas, sobre todo en los primeros meses, se empezó a hacer tomografías a diestra y siniestra, ¿no?, a los pacientes. Y encontraban ya lesiones pues a nivel de los campos pulmonares, ¿no? Y estamos viendo pacientes con fibrosis pulmonar, cardiomiositis, miopatía, síndromes de dismovilidad, no tanto por el mismo hecho de la infección por COVID, sino por el tiempo prolongado que han estado pues en las camas UCI, hospitalizados, emergencias rojas, y también la neuropatía, ¿no? Hay un síndrome del paciente crítico, síndrome post-COVID le llaman, ¿no? He visto en algunos libros, en internet, algunas charlas, el síndrome post-UCI, por ejemplo, les llaman los españoles, ¿no? Y ahí describen todas las secuelas que da pues la hospitalización por no solo por COVID, sino por otros motivos, ¿no? No sé, un accidente, un TEC, etcétera, ¿ya? Las disfagias post-intubación, los traqueostomizados, son otra carga de pacientes que estamos viendo en el programa de traqueostomías, junto con los internistas, cabeza y cuello. A nivel psicológico, delirio, ansiedad, las encefalopatías también, junto con la dismovilidad en la neuropatía y la fibrosis son los más frecuentes, ¿ya? Acá tenía un cuadro, creo que no está acá. Ah, bueno. Este es chicos, un artículo que me parece interesante. ¿Por qué? Porque en este estudio, por ejemplo, se hace un seguimiento a largo plazo a algunos pacientes, creo que se usó como 300 pacientes, 400 pacientes, que habían sido hospitalizados en UCI, estuvieron en UCI 2, 3 meses, ¿no? Por diversos motivos, un TEG, una insuficiencia respiratoria, una neumonía, lo que sea, ¿ya? Y cada año se les hacía encuestas, valoraciones y se evaluaba ciertas cosas, por ejemplo, la calidad de vida, su estado físico, su estado emocional y las limitaciones en los ejercicios que ellos tenían, ¿no? Y se ha encontrado que buen número de estos pacientes tenían después de 5 años que han estado en UCI, tenían algún estado de disfunción. O sea, tenían problemas a nivel psicológico, en la calidad de vida y en su capacidad física. Y esto realmente incrementa los costos, pues, en los servicios de salud, ¿no? Una persona que queda con una secuela, ya no va a trabajar. Yo he visto ya pacientes, ya pasó pues 2 años, que han quedado con insuficiencia respiratoria por fibrosis pulmonar. Han quedado traqueostomizados y son gente joven, han podido sobrevivir, pero imagínense estar con el tubo años. A veces no les pueden operar porque han lesionado los anillos traqueales, están esperando que los manden a Lima, etcétera. Han quedado pacientes y he visto un caso sí
me llamó mucho la atención porque era un paciente joven que era vigilante en el seguro y quedó con una insuficiencia respiratoria, una fibrosis pulmonar secundaria a COVID, ¿no? El paciente es dependiente ahora de oxígeno, puede caminar, todo, pero siempre está con saturaciones bajas, ¿no? Y ya le han dicho que en Cusco pues no se va a poder recuperar, tiene que irse a la costa o a algún sitio donde tenga menor altitud y ahí va a poder hacer algunas cosas, ¿no? Pero la capacidad física ya no es la misma, pues, ¿no? Caminan 10, 20 pasos y ya se están agitando. Te están hablando y ya se están agitando. Le sacas el oxígeno y ya se está agitando. Entonces, estos pacientes, pues sus actividades de vida diaria van a estar restringidas, ¿no? Hemos hablado también de discapacidad, y ahí también está esto, ¿no? Los niveles de actuación de rehabilitación, chicos, eso también no se conocía bien de parte de las demás especialidades. ¿Dónde interviene la rehabilitación en el paciente que tiene, pues, le ha dado COVID o le ha dado una neumonía, está en UCI, ¿no? Entonces, como les decía el otro día, cuando hemos hablado de pacientes con lesiones centrales, la terapia tiene que ser lo más precoz posible, y esto aplica también acá. O sea, antes nos hacían las interconsultas cuando ya el paciente estaba pasando a piso o había despertado, le habían destetado, le han sacado el ventilador y recién hacían la interconsulta, ¿no? Entonces ha sido también un trabajo arduo, no solo parte de los médicos, sino de los licenciados de terapia, para que las interconsultas para los médicos de UCI se hagan antes, cuando el paciente ya está, aunque sea pronado, pero ya podían hacerle algunos movimientos y todo, sobre todo trabajar la caja torácica, ¿no? Vibraciones, movilizaciones, ¿ya? Ustedes saben que cuando uno ha estado en COVID, han visto seguro, han leído, los tenían que pronar, porque mejoraba la capacidad ventilatoria de los pacientes, ¿no? Han estado pronados pues algunos 4 días, luego los despronaba y otra vez hacían insuficiencia respiratoria, y eso que estaban con ventilador, ¿no? Entonces han estado buen tiempo así, pero ya podíamos trabajar, incluso con el ventilador ya se puede hacer movilizaciones y evitar complicaciones, ¿no? Como las complicaciones de la dismovilidad, ¿no? Eh, Úlceras por presión sobre todo, ¿ya? Y más hipotrofia muscular. Entonces, en UCI hemos trabajado, los pacientes cuando pasan a hospitalización ya están mejor, despierto, el paciente te colabora, trabajas mucho mejor, y después cuando el paciente le dan de alta y se va a la casa, también se sigue con la terapia y la supervisión, ¿ya? Entonces, esta diapositiva me sirve para decir que la rehabilitación no solamente se da en piso, no solamente se da en la casa o en la consulta externa, sino también desde que el paciente puede estar estable, así sea con ventilador, pero en UCI, ¿ya? En UCI, ¿ya? Eso es lo que les comentaba, ¿no? La situación de pronación, ¿ya? Y ha habido muchas secuelas, hemos visto, ahora no estoy viendo tanto, los pacientes que han estado pronados, los ponían así, en esa posición de nadador, y les estiraban pues el hombro, ¿no? Imagínense estar con eso pues 5 días, ¿no? Y han hecho muchos pacientes lesiones a nivel del plexo braquial, ¿ya? Han quedado con la mano péndula, lesión del nervio radial, con praxias que difícilmente han mejorado, ¿no? Edemas faciales también por la posición, ¿no? Las úlceras por presión y la extubación accidental, que también es otra complicación cuando el paciente está pronado, ¿no? Lo que hemos visto bastante, edema, felizmente se soluciona, pasa el tiempo, las úlceras por presión sí son más difíciles de tratar y las compresiones a nivel del plexo braquial, ¿no? Estoy hablando desde UCI, ¿eh? Y los pacientes que han estado en cuidados intensivos han tenido un montón de secuelas a nivel mental, físico, cognitivo, hasta sexual, muchachos, ¿ya? No sé si vamos a buscarlo y se lo voy a pasar. La otra vez vi un cuadro de todas las secuelas que se han podido describir o los síntomas persistentes después de haber tenido una infección por COVID. Y describían como 60 a 65 síntomas, desde tos, cefalea, malestar, mialgias, dorsalgias, a nivel muscular, ¿eh? Debilidad, pero a nivel cognitivo, a nivel neurológico, gastrointestinal, hay un montón, ¿ya? Dentro de la parte física, neuropatías, miopatías, polineuropatías, depresión,
ansiedad, estrés postraumático, ¿no? Hay pacientes que han necesitado hasta medicación, mucha ayuda, soporte familiar y psicológico después de la... Y no han vuelto a trabajar así nomás, han pasado meses y se han reincorporado a eso. Tengo un montón de casos para contarles. Problemas cognitivos a nivel de lenguaje, en las funciones ejecutivas, déficit de atención y depresión, ¿no? Depresión, bueno, eso es a nivel mental. Entonces, chicos, la rehabilitación respiratoria, ¿qué cosa es? Dice, es todo un programa de ejercicios que se da a los pacientes que tengan alguna enfermedad, sobre todo crónica. Los estudios que más tenemos antes del COVID, se ha hecho en pacientes con neumonías, perdón, con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes fumadores crónicos, pacientes cardíacos, EPIT también, ¿no? Enfermedad pulmonar intersticial difusa, bronquiectasias, hipertensión pulmonar, etcétera, ¿ya? Y antes no se sabía, hasta hace 20 años, chicos, los programas de rehabilitación respiratoria no eran muy frecuentes, no estaban muy protocolizados, pero a partir de los estudios que se han realizado, y ya, por ejemplo, los colegas tienen más conocimiento y nos envían a los pacientes a los programas de rehabilitación. En el Cusco, o sea, en el Salud, no tenemos un programa así muy estructurado que tenga un licenciado propio, que tenga un médico propio, porque primero, antes de la pandemia teníamos pocos pacientes, había pocos pacientes referidos también, pero ahora se han incrementado con este tema del COVID. eh, pero también nos falta, pues nos falta organización, nos falta recursos, no solamente dinero, sino de presupuesto y personal, también recursos humanos, ¿no? Que entiendan estos temas, ¿ya? Los objetivos de la rehabilitación respiratoria generalmente es disminuir o mejorar la sensación de disnea. Los pacientes se estresan mucho cuando están disnéicos. Doctor, subo las gradas, ya me canso. Me toco taquicárdico. ¿Ya? Preservar la función pulmonar es otro objetivo. Mejorar la disfunción, la discapacidad y la calidad de vida. Eso creo que aplica para un montón de enfermedades crónicas, ¿no? Minimizar la pérdida de la autonomía del paciente. Lo que queremos es que el paciente sea lo más independiente posible, ¿no? Entonces, la rehabilitación empieza en UCI, como ustedes ven en la parte izquierda, el paciente está pronado y el paciente ya está recibiendo la fisioterapia respiratoria. Cuando está en piso y el paciente está despierto, se moviliza, te hace caso, lo puedes evaluar mejor, ves sus parámetros y es mucho más dinámica pues la rehabilitación, ¿no? Y también ya cuando se va de alta pues a casa, ¿no? Ahí no ha terminado, podrá haber acabado la parte aguda de la enfermedad, pero hay que siempre estar viéndolo para ver o calificar si hay alguna discapacidad, etcétera, ¿ya? Cuando estábamos en este tema del COVID y no había atención presencial y todo, yo me di el trabajo pues de revisar, ¿no? ¿Qué cosa estábamos haciendo? ¿Cuáles eran las recomendaciones en las guías de práctica clínica, en las sociedades, ¿no? Las sociedades de cardiopulmonar de España, de TOR, hay un montón de... En realidad todas tienen los mismos parámetros, ¿no? Algunos son más algunas sociedades, revistas científicas son más, en sus recomendaciones, más tranquilas, más pausadas, otras son más agresivas, pero todas tienen algún parámetro en general, ¿no? Para la rehabilitación, ¿ya? El MINSA recién, pues, el anteaño, estamos 2002, 22, el 2020, más o menos en octubre, recién acondicionó un programa de rehabilitación, ya cuando a tanta exigencia, ¿no? De la gente. Un segundito, chicos, un segundito.
Les estaba comentando que siempre hemos estado atrasados pues en el MINSA y lamentablemente en el salud es como un subsidiario, o sea, las recomendaciones de rehabilitación generalmente las da el Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿no? Él es el que prepara los protocolos, las guías, ¿no? Pero el instituto más se dedicaba, si ustedes van al IMI y ven, ellos ven pues otro tipo de pacientes, no ven pacientes agudos, porque es un hospital individual. O sea, cuando alguien tiene COVID no va a ir pues al instituto de rehabilitación, va a un hospital general, se va a Loaiza, se va a un hospital nacional en Lima, ¿no? O se va a Salud, ¿no? A Rebagliati, lo que sea, pero hemos tenido muchas deficiencias en ese tema y lamentablemente los protocolos se han hecho después ya que estábamos haciendo los ejercicios, las terapias de rehabilitación, ¿ya? Estos chicos son los efectos, por eso siempre se recomienda realizar un programa o sea, que el paciente entre a un programa de rehabilitación después de haber tenido un problema respiratorio o cardiorrespiratorio. ¿Ya? Los efectos que están totalmente demostrados de los programas de rehabilitación es disminuir la sensación de disnea, mejora la resistencia al ejercicio, eso es obvio. Si tú empiezas a hacer más ejercicio, vas a tener mejor capacidad, pues, ¿no? Por ende, mejora la calidad de vida relacionada a la salud y también reduce los costos. ¿Pero cómo reduce los costos? Por supuesto, porque los pacientes que mejoran físicamente ya no están pues yendo a cada rato a los hospitales, ¿no? Por emergencia están yendo que mi medicación, que me evalúen, estoy mal, que no puedo trabajar. Entonces, los efectos de los programas están totalmente demostrados, ¿ya? Por ejemplo, este es un cuadrito que lo encontré en internet de la rehabilitación en Inglaterra. Por ejemplo, dice, disminuía la rehabilitación respiratoria, disminuía el número de exacerbaciones hasta en 33%. Exacerbaciones, digo, a ver, por ejemplo, un paciente con EPOC que le dé una neumonía. A eso me refiero con exacerbaciones y también libera las camas en los hospitales. Si ustedes van ahorita de salud, váyanse a medicina interna. ¿Cuántos pacientes están hospitalizados por una enfermedad crónica reagudizada? Vale decir, no sé, un diabético que no se controla bien ha hecho una neumonía, ¿ya? O otro paciente con algún otro problema cardíaco, no sé, también se ha reagudizado y está hospitalizado, está ocupando una cama, ¿no? Debería estar ahí, por supuesto, si está mal, tiene que ser atendido, ¿no? Pero los pacientes que han entrado a programas de rehabilitación cardiopulmonar ya no van mucho al hospital, ya no van mucho a las consultas médicas, también conocen su enfermedad. Entonces, esas son las funciones, los efectos a largo plazo en los programas de rehabilitación, ¿no? Dice, previene las admisiones, por ejemplo, en esto habrán hecho un estudio pues en un año, ¿no? En las readmisiones 26.600, por ejemplo, y equivale a 151.000 exacerbaciones y libera, como dice acá, las citas médicas, ¿no? Las citas con los médicos, ¿ya? Eso, chicos, es un cuadrito que también lo bajé de internet de los principios de la rehabilitación respiratoria. En los pacientes asintomáticos que tienen un proceso muy leve, la rehabilitación pues no está indicada, ¿no? Pero en pacientes ya que llegan con una neumonía, que la saturación empieza a bajar, entonces estos y tienen todavía algún factor de riesgo, van a aumentar las necesidades de terapia, ¿no? Entonces podemos hacer ya controles, no solo la terapia, sino hay que hacerles controles posteriores. Pero los pacientes que ya han entrado a un hospital necesitan oxígeno de mayor a 2 o 3 litros o hasta máscaras, que han llegado a UCI, por supuesto van a necesitar terapia por el tiempo de dismovilidad y por las lesiones que deja el COVID a nivel cardiorrespiratorio, ¿ya? Entonces, los programas de rehabilitación no solamente son ejercicios, muchachos, ¿ya? Hay que tener también una intervención nutricional, soporte social, psicosocial, perdón, y hay que educar al paciente. Estoy hablando, es parecido a varios temas que hemos hecho, la rehabilitación del paciente amputado, del hemipléjico, pacientes parapléjicos con alguna enfermedad crónica, necesitamos
si nosotros hacemos un programa de rehabilitación, tiene que ser lo más integral posible, ¿no? Y está comprometida el paciente, la familia y los trabajadores de salud, ¿ya? Lo mismo que esta diapositiva ya se les he mostrado varias veces, ¿no? ¿Quiénes intervienen en la recuperación del paciente con COVID? ¿No? Acá yo me he puesto como en cabeza de serie, ¿no? El médico rehabilitador, pero en realidad es de acuerdo a la etapa donde va a estar el paciente. Cuando entra a un hospital por primera vez por emergencia, lo verá un emergenciólogo, el emergenciólogo llamará al neumólogo, si se complica pasará a UCI, lo verá el intensivista. Todo el mundo me llama a esta hora. Bueno, entonces estábamos en este tema, ¿no? Ya, les decía en las etapas, ¿no? Si el paciente llega a emergencia, pasa a UCI, mejora, ya pasará a medicina interna, lo verá pues el especialista. Si tiene alguna comorbilidad, también lo verá el endocrinólogo, el cardiólogo, tantas especialidades que hay, ¿no? Y si tiene alguna secuela, lo verá también el neurólogo, el cirujano de cabeza y cuello, etcétera. En lo que a nosotros nos concierne, la terapia lo hace desde UCI, por si acaso. Tenemos, felizmente en el hospital, hay ya como 3 licenciados que han hecho su especialidad en UCI, licenciados de terapia. Ellos también hacen especialidad, por supuesto. Hay gente que se ha capacitado, ha estudiado y maneja muy bien el ventilador, sabe en qué momento hay que hacer esto y lo otro, ¿ya? Y también tenemos licenciados que los ven arriba en piso. Y también hay licenciados que pueden hacer, antes hacíamos telemonitoreo, ¿no? O sea, les llamábamos, veíamos cómo está, su saturación, qué come, qué no come, qué síntomas tiene, etcétera. Eso estábamos haciendo hasta el año pasado. Ahora con la presencialidad ya se ha dejado y no hay muchos pacientes ya para hacer el monitoreo, ¿no? Um, Dice, la intolerancia al ejercicio es el principal síntoma que vemos como consecuencia de la infección por COVID. O sea, los pacientes presentan disnea y fatiga y el paciente, eso es lo que más los molesta después de su recuperación. Como les decía, se quejan mucho, doctor, estoy caminando, subo las gradas, quiero ir al baño y ya me canso. Quiero ir al trabajo, estoy totalmente desatento, estoy entrando, creo, a una depresión. Esos son los síntomas que más he escuchado en los pacientes, aunque he escuchado un montón, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto se debe a restricciones ventilatorias, alteraciones a nivel del intercambio gaseoso, a nivel de los neumocitos, ¿no? Los capilares, los bronquiolos, etcétera. Hay también un problema de disfunción muscular periférica, o sea, los músculos inspiratorios, el diafragma, pierden fuerza también. Ha estado pues 2 meses, de repente ha estado 3 o 3 semanas. Ahora lo que yo siempre lo comparto, hay pacientes que han estado solamente hospitalizados, por ejemplo, una semana o pocos días, y han hecho después secuelas. O sea, uno dice, doctor, pero usted dice que los pacientes con más secuelas son los que han estado mucho tiempo, ¿no? Pero no siempre pasa así, ¿ah? Hay pacientes que han estado atendidos en casa, no han ido a un hospital, han necesitado oxígeno, todo, pero después han hecho una tos persistente. Luego han hecho dorsalgias o mialgias persistentes después de 3 meses, así. Y han incluso necesitado terapia, ¿ya? Entonces, tampoco quiero que se entienda esto como que, o sea, solamente los pacientes que han estado en UCI han hecho secuelas o síntomas persistentes. Los pacientes también han hecho acceso a problemas de ansiedad, depresión, y después del COVID estaban totalmente desmotivados, ¿no? Había llantos, doctor, me salvé, dice, ¿no?
Algunos han tenido muchas, algunos ya ni vivieron para contarla, ¿no? Han estado pocos días hospitalizados, no había ni cama en UCI y ahí nomás, ¿no? Ahí pasó la fatalidad, ¿ya? Eh, los beneficios, chicos, de los ejercicios terapéuticos también están totalmente estudiados, demostrados a nivel de la calidad de vida y también los beneficios se dan a largo plazo, a mediano y largo plazo, ¿no? A nivel de la calidad de vida mejora la capacidad física, pues, ¿no? Los pacientes están mucho más atentos, alertas, mejora el endotelio arterial, mejora la capilaridad muscular y la capacidad oxidativa, eleva el umbral de angina con el descenso de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. A nivel respiratorio, mejora o disminuye la disnea, mejora también la capacidad vital aumentada y mejoría en la cinética diafragmática, o sea, el diafragma mejora en su función contráctil, ¿no? A nivel psicológico, hay descenso del estrés. No creo que ustedes conozcan a alguna persona que regularmente haga ejercicios, o sea, esté activa, deportiva, una persona muy deportista y que esté deprimida. Es bien difícil encontrar eso, ¿no? Que sea una persona deportista, siempre salga a correr, a trotar y a la vez esté deprimido, ¿no? No tiene mucha relación. Por eso, ustedes y la gente que está deprimida, siempre es la recomendación salir, ¿no? Hacer ahí ejercicios al aire libre, ¿no? Y eso también me hace acordar, ¿se acuerdan cuando hemos hablado de fibromialgia? Los pacientes tenían astenia y debilidad y hasta problemas psicológicos crónicos, ¿no? Distimia también creo que se comentaba. Y se les recomendaba ejercicios al aire libre, ¿no? Entonces supongo que también tiene una relación, ¿no? Perfecto. Estos son, chicos, los programas de rehabilitación. Mire, cuando nosotros empezamos como un programa de rehabilitación en salud, había pues siempre dudas, ¿no? Oye, pero ¿cómo vamos a empezar? ¿Cómo vamos a evaluar los médicos al ver la capacidad? Porque el paciente está en casa, ¿no? Tenía que ser una evaluación presencial. E incluso algunos pacientes los hemos tenido que citar a pesar del miedo. El paciente pues queda con un trauma, ¿no? No quiere ir al hospital, doctor, me voy a contaminar otra vez. Pero no sé si ustedes se acuerdan, había un chalet antes que tenemos ahí como una carpa blanca. Ahí todavía hemos llegado a trabajar, creo, un mes y hemos llegado a evaluar a algunos pacientes, ¿ya? Entonces tratábamos de ver su capacidad respiratoria y les hacíamos esta prueba de los 6 minutos en la que, por eso he puesto imágenes, o sea, tú agarras un cronómetro y ves la cantidad de pasos que da en 6 minutos. Y le haces ir y venir, le tomas la presión, el paciente se toma su frecuencia cardíaca, etcétera, ¿no? Y ves cómo se desenvuelve el paciente. Hay pacientes pues, que están con muletas, que están con bastones. Igual, se trata si el paciente lo puede o no lo puede hacer, ¿no? El entrenamiento físico tiene que tener varias características, ¿ya? Primero, nosotros, después de haberlos evaluado al paciente, vemos sus capacidades físicas, tenemos que mandarlo pues al programa, ¿no? Entonces, los ejercicios tienen que tener estas características, tienen que ser paulatinos, o sea, progresivos, tiene que ser eficiente. O sea, yo no le puedo dar ejercicios a un paciente que sé que su capacidad funcional es óptima, ejercicios pues muy bajos de peso, repeticiones muy breves. Tengo que saber que los ejercicios que estoy haciendo va a hacer que empiece a ganar masa muscular y mejore su capacidad, ¿no? Eso también es importante. ¿No? Para evitar que se complique a mi paciente, que se desmaye en el ejercicio, voy a darle ejercicios muy suaves. Eso es al inicio, pero viendo su capacidad. Hay pacientes que son obesos, que tienen artrosis, entonces yo tengo que saber eso para programar un ejercicio adecuado para ellos. Y también tiene que ser seguro. No le voy a dar también ejercicios extenuantes que va a hacer que haga una taquicardia hasta un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Ojo, en los servicios de rehabilitación cardíaca tenemos un coche de paro, por si acaso, ¿ya? Eso está también dentro del protocolo, ¿ya? Tiene que ser progresivo y eficiente, por eso les decía, primero el paciente está en cama, ya lo hago sentar, lo hago parar, tiene que hacer algunos giros,
Ya si empieza acá a pararse, los pasos ya pueden caminar ya incluso en los pasadizos, sentarse, pararse, y después la deambulación tiene que ser independiente, ¿no? Dentro de los ejercicios ahí tiene estos tipos, ¿no? Pueden hacer ejercicios aeróbicos más o menos en la mitad de la sesión, los ejercicios de acondicionamiento físico en general, estiramientos, etcétera, y también hay ejercicios contra resistencia, incluso con mancuernas, con pelotas, con ligas también, ¿ya? Ahora, los pacientes entran al programa. Hay que hacerles una evaluación completa, evaluación ortopédica también, hasta psiquiátrica, ¿no? No va a ser que un paciente que entre ahí con un problema de ansiedad o depresión, o un paciente con esquizofrenia que nos pueda complicar, ¿no? Hay que ver, siempre estamos con nuestro saturador viendo cuánto satura el paciente antes, durante y después del ejercicio, ¿ya? El lugar de un programa de rehabilitación puede ser también en la casa o puede ser ambulatorio, o también el paciente puede venir a hacer los ejercicios. Generalmente juntamos 6, 8 pacientes en una mañana y entran los pacientes que ya están por lo menos en la fase 2. En la fase 1 es un tratamiento individual, donde el licenciado está con el paciente, como que vemos cómo está reaccionando a los ejercicios, ¿no? Hay pacientes que empiezan con disnea, quieren parar o se empiezan a querer desmayarse, entonces esas cosas hay que observar. Pero cuando el paciente ya ha pasado esta primera etapa, lo juntamos en grupos de 6, 8 pacientes y empezamos a hacer la parte aeróbica, como dice acá, ¿no? Los ejercicios aeróbicos. Hacen como aeróbicos, como ustedes hacen pues ahí en los gimnasios, de unos 10, 15 minutos hasta 20 si es necesario, de acuerdo a cómo estén ya llevando. Acá ya pues ya pasó 2, 3 meses del evento, ¿ya? Ojo, el equipo tiene que ser multidisciplinario. La frecuencia es, generalmente antes dábamos hasta 15, 20 sesiones, cada sesión era 45 minutos, una hora y 3 veces por semana, ¿no? Y después de estas 15, 20 sesiones hacíamos una medición de resultados, ¿ya? Los criterios de inclusión y exclusión acá lo tenemos, ya no voy a redundar mucho. La enfermedad respiratoria post-COVID, ¿ya? O el paciente con EPOC, o el paciente posinfartado, o el paciente posoperado, etcétera, tiene que ser capaz de trasladarse, pues, ¿no? Si no es capaz, vas a tener que hacer la terapia en la casa. La limitación funcional de disnea o fatiga, tiene que estar motivado para cambiar. Si un paciente no quiere hacer, simplemente se respeta eso, ¿no? No, o sea, a un paciente no se le va a obligar a hacer lo que él no quiere que haga, ¿no? Y también la capacidad para ejercitarse de forma independiente. Los criterios de exclusión, la enfermedad cardiovascular no controlada, hipertensos, diabéticos, pacientes que están permanentemente con oxígeno, no están, no van a estos programas, ¿no? Y también una alteración. Hemos tenido pacientes con amputaciones, pacientes con artrosis de cadera que están caminando, no van a poder hacer los mismos ejercicios que otro que no tiene ningún antecedente, pues, ¿no? Y de acuerdo a eso, chicos, vamos nosotros juntando a los pacientes de acuerdo a sus capacidades físicas. Y para ver esto, hay un índice de gasto metabólico, ¿ya? Lo vamos a encontrar y usted se los puede pasar el artículo del equivalente metabólico cuando nosotros estamos usando, por ejemplo, alguna actividad. Es la capacidad respiratoria, oxigenatoria que una persona tiene cuando hace una actividad. Por ejemplo, si una persona está, como ven la imagen acá, está leyendo, nosotros estamos, por ejemplo, usando solamente un MET de índice cardiorrespiratorio. Si estamos, por ejemplo, tocando una guitarra, estamos trabajando en la computadora, solamente estamos a nivel de 2 MET. Pero si ya estamos haciendo una actividad como barrer o usar una bicicleta, ya estamos llegando a los 4, 5, 6 MET. Ya empezamos a subir gradas o saltar la soga 7 años. Cuando ustedes trotan, por ejemplo, su índice cardiorrespiratorio es de entre 8 y 10 METs. ¿Ya? Si esto es extenuante, podemos llegar hasta los 15, 20.
¿ya? Entonces nosotros, de acuerdo a la capacidad del paciente que yo voy a evaluar, pues tengo que agrupar en grupos, por ejemplo, D. Solamente las personas que llegan, por ejemplo, hacen esta actividad como barrer, pero ya se están cansando, ¿me entienden? Los puedo llevar al grupo C y B, los pacientes que ya toleran los ejercicios y llegan hasta los 5 o 7 METs, ¿ya? Y así voy subiendo progresivamente. O sea, acá están los pacientes más afectados, los pacientes que están empezando la terapia, y acá están los pacientes, en teoría, que ya han pasado 2, 3 meses, su capacidad respiratoria, metabólica es mucho más alta, entonces ya estamos llegando a los 10 METs en el grupo A, ¿ya? La organización del programa está enfocada en cambiar los estilos de vida y mantener esto, sobre todo a largo plazo. Los pacientes ya empiezan a mejorar y ya pues van empezando a desertar, ¿no? Hay algunos pacientes que hacen sus colleras, están felices entre ellos, se juntan, porque valgan verdades, estos programas generalmente acuden pacientes a partir de los 60 años, ¿no? Ellos son los que han tenido las complicaciones post-COVID, los que tienen la insuficiencia respiratoria, los que son cardíacos, etcétera. Entonces también, este es un tip, ¿no? Antes del ejercicio hay que enseñarle al paciente esta escala que se llama la escala de Borg. Es una escala, chicos, donde hay una valoración subjetiva del esfuerzo del paciente. Por ejemplo, si ustedes, ya yo los pongo a correr, ¿no? En una cinta rodante, ya alguna persona de ustedes que es atlética, hace ejercicios, todo, le pongo, no sé, a una velocidad de 10 kilómetros por segundo, lo va a tolerar, pues, ¿no? Y puede hasta conversar tranquilo, hace los ejercicios. Pero pongo a un gordito ahí, alguien que no hace ejercicio sedentario, con 10 kilómetros de repente ni siquiera va a poder hablar. O sea, los pacientes ven esta escala como si el ejercicio es más intenso o menos intenso, ¿ya? Por ejemplo, la escala de Borg de 4, el paciente lo refiere como una intensidad un poco fuerte, dice, ¿ya? A nivel de un Borg 7 es ya el ejercicio muy fuerte, ¿ya? Y un 9 10 ya es un ejercicio totalmente extremo, el paciente está sacando la lengua ya, ¿ya? Entonces, eso también hay que enseñarles a los pacientes. Ustedes tienen que decir, señor, cuando usted note que el ejercicio con esta escala llega ya entre más de 7, entonces paramos. Entonces usted se para, se toma su frecuencia, su pulso y ve cómo está, ¿no? Hay otro tip acá, nosotros de la frecuencia cardíaca máxima. Por ejemplo, ustedes más o menos están yendo entre los 20, 25 años, creo que tienen vuestras edades, ¿no? Del 220 hay que restar vuestra edad, ¿ya? Digamos, a ver, 220 menos 25 será 200, 195. De ese 195 hay que sacar un porcentaje, un 60, 70, 80%. Esa es mi frecuencia cardíaca máxima en el ejercicio. O sea, generalmente, por ejemplo, ustedes yo los pongo a trotar, entonces busco que vuestra frecuencia cardíaca sea el 80% de ese 195. Más o menos será, pues, no sé cuánto. Alguien si tiene ahí calculadora me avisa, pero será más o menos 160, 170, no lo sé, por ahí. Entonces, igual, de un paciente, ya voy a poner 60 años, le ha dado COVID, eh, lo paso al programa, todo. Entonces, yo busco al inicio que este paciente haga máximo de 220 menos su edad, 160, ¿no es cierto? Perdón, 220 menos 60, 160, ¿no? Entonces, busco que este paciente tenga una frecuencia cardíaca máxima de 60% de 160. Esa es su frecuencia cardíaca máxima. Si yo busco un ejercicio que va a incrementar mucho más esa frecuencia cardíaca, lo estoy poniendo en riesgo. Ya no cumplo esa regla del ejercicio que es de seguridad, ¿no? Entonces yo lo estoy poniendo, o sea, le puede dar un infarto, va a ser un síncope y yo voy a tener problema. Entonces tengo que buscar que la frecuencia cardíaca máxima de este paciente sea el 60% de la resta de 220 menos su edad. ¿Ya? Y acá también veo que, pues, señor, ¿usted puede hacer este ejercicio? ¿Le parece que la cinta rodante es muy fuerte? No, doctor, estoy tranquilo, mi pulso está en 130, por ejemplo, y me siento bien. Ah, ya seguimos entonces.
Otro paciente me dirá, no, doctor, este es mucho, bájele, por favor, bájele. Entonces tengo que, el índice que el paciente lo subjetivamente siente en la caminadora será pues 8, 9, ¿no? O muy fuerte, muy difícil para él, ¿ya? Esto les decía, ¿no? El protocolo dice 75-85% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿ya? Pero generalmente empezamos con 60. Y la escala, o sea, los ejercicios tiene que el paciente decir más o menos en una puntuación de 4 a 6 de la escala de Porco. O sea, tiene que ser un ejercicio tolerable para el paciente. Les he dicho ya, las terapias son 3 veces por semana, ya 10 minutos de fisioterapia, o sea, estiramientos, trabajan los brazos, después pueden pasar a la bicicleta o el tapiz rodante, es la caminadora, ¿no? O hacen ya también los ejercicios. Unos 20, 25 minutos, ¿ya? Y después ya hacen sus estiramientos, tranquilo, ya se relaja y ya terminó la sesión, ¿ya? Aquí está otra vez, calentamiento, ejercicios aeróbicos y hay un periodo también de relajación, ¿no? Cuando ellos están en grupo se sienten más apoyados, más en confianza, ya saben tomarse el pulso, están ahí, hay un reloj siempre, ¿no? Para ver, y es importante enseñarles a los pacientes a que ellos mismos se tomen el pulso para ver cuánto está, ¿no? Y eso, no se olviden de la frecuencia cardíaca máxima, ¿ya? 20 sesiones, 3 veces por semana, 60% de la capacidad, les decía. Fortalecimiento, 4 a 6 series, 6 a 12 repeticiones. Acá no, pues, yo no estoy buscando ponerlos como fisiculturistas, lo que estoy buscando es capacidad, funcionalidad, ¿ya? ¿Cómo mido mis resultados en la terapia? Controlo los síntomas. Los pacientes dicen, doctor, ya me siento mucho mejor. Antes solo podía caminar una cuadra, ahora me voy hasta el mercado, llevo mis bolsas, hasta salgo con el perro, etcétera, ¿ya? Hay también autorreportes del paciente, tú les das unas hojas de cómo les dice, en los últimos 7 días, usted ha podido, no sé, cambiarse de la ropa sin ayuda, etcétera. Por eso, ahí está el SF36, que es un protocolo, un cuestionario de calidad de vida, ¿ya? También hay estos de los autorreportes, y también nosotros podemos evaluarlos con la test de caminata de los 6 minutos, ¿ya? Y los pacientes siempre te van a referir cómo están, ¿no? Doctor, me siento mucho mejor, ya no me canso, estoy reduciendo mi inhalador, duermo mejor, ya no tengo esos ahogos, ya, etcétera. Hay un montón hasta mejora el humor, ya estoy con mi esposa, tranquilo, todo bien, ¿no? Temas educativos, también siempre, chicos, nosotros les damos a los pacientes, porque el tratamiento es integral, el paciente debe conocer acerca de su enfermedad, ¿no? Si es cardíaco, tiene que conocer acerca de esto, ¿no? Si es hipertenso, también, ¿no? Si es diabético, la nutrición, hábitos de vida, técnicas de fisioterapia, problemas emocionales. Acá entra el psicólogo, pues, ¿no? Siempre viene el psicólogo con sus alumnos y les hace charlas motivacionales, etc. ¿Ya? Yo acá siempre les digo, mientras un paciente conozca mucho más de su enfermedad, es mejor paciente. Ese es definitivamente, ¿no? Los peores pacientes siempre han sido los médicos, ¿no? Porque siempre estamos cuestionando, ¿no? Lo que dice el otro colega, ¿no? No, pero eso no dice así, es así. Creemos siempre que sabemos todo, pues los médicos, ¿no? Pero el paciente que conoce acerca de su enfermedad, y esto ustedes seguro lo han visto con algún familiar, si es diabético, hipertenso, es mucho más cuidadoso en la dieta, es mucho más cuidadoso en muchos aspectos de su vida, ¿ya? Esto de las conclusiones, la rehabilitación respiratoria, chicos, es una intervención basada en la evidencia, o sea, esto ya no es empírico, acá hay estudios que respaldan la terapia respiratoria en pacientes post-COVID y pacientes cardíacos y problemas respiratorios crónicos. Mejora la capacidad funcional en pacientes con patologías respiratorias crónicas. Acá hay un montón de etcéteras, ¿ah? Ya les he dicho, las indicaciones para post-COVID son las mismas para un paciente cardíaco, las mismas para un paciente con problemas respiratorios crónicos, ¿ya? Se hace necesario establecer una intervención de rehabilitación e incrementar su oferta en nuestro país y difundir sus resultados o beneficios. Perfecto, creo que eso es todo. Muy bien, chicos, creo que ya
¿Alguien, alguna pregunta, alguna tingencia? Estamos ya terminando, creo, nuestro curso, Lucero. ¿Me escuchas? Alicia. Sí, doctor, tenía una duda. ¿Hay un tiempo mínimo de esta terapia en paciente respiratorio o es de acuerdo al cuadro clínico de cada paciente? Generalmente hasta 15 o 20 sesiones para ver el progreso, Alicia. ¿Ya? 15 o 20 sesiones. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, que han hecho unas terapias de 10 sesiones, por ejemplo, en un mes, y vivían, pues, no sé, en Ocongate, en Quillabamba, ¿no? Y se les ha podido enseñar los ejercicios básicos que tienen que hacer y los hemos monitorizado, ¿no? Le llamábamos, ¿cómo está? ¿Cómo están los ejercicios? ¿Cuándo vamos a verlo? Eso hemos tenido. Pero si hablamos de un tiempo mínimo, yo diría de 3 a 6 meses en tiempos, ¿no? Ahora, en sesiones, por lo menos 20, en sesiones. Son pacientes que sí, tú sabes que van a acudir, pues, ¿no? A la terapia, ¿ya? Para tener algo de resultados, porque esto es igual que en las otras terapias, ¿no? Si le das 5 sesiones, el paciente no va a haber mucho beneficio, ¿ya? Gracias, doctor. Ajá. Muy bien, chicos, estamos a ti, Alicia. Dime, Doctor, ¿alguien? sí, quería hacerle una María, pregunta, doctor. dime. Doctor, los pacientes post-COVID, hay los que comienzan a tener, como se mencionó, esas secuelas o algunos que tienen alguna aparición de síntomas. ¿En el seguro está viendo algunos criterios para diagnosticar a estos pacientes? En el seguro, claro. Sí, doctor. Depende de qué molestias tenga Mariam. Si predomina un problema de insuficiencia respiratoria, disnea, más lo ve los neumólogos. Tenemos neumólogos que siempre están pidiendo sus controles tomográficos, por ejemplo. Si han quedado con alguna lesión a nivel neurológico, lo ve el neuro y después nos los manda a nosotros, pues, ¿no? Porque hacen tratamiento de rehabilitación. Lo que más he visto dentro de todas las secuelas que se ven es problemas respiratorios, que les comentaba del paciente el vigilante, que necesita oxígeno, que tiene que estar andando con el oxígeno, pero también he visto musculoesqueléticos, pacientes que han quedado con sarcopenia, debilidad muscular y sobre todo mialgias a nivel de hombros, de columna, a nivel de miembros inferiores. Esos pacientes todavía los estamos tratando. Pocos, pero todavía hay, ¿no? Hay pacientes que ya le pierden, pues, o sea, cuando ustedes ven que el sistema está muy saturado, a veces hasta para pedir una cita te demoran 2 meses, entonces no vas a ir, pues ahí, te vas a ir a otro médico, te vas a ir a otro sitio, a una clínica, ¿no? Ahora no estamos viendo porque la oportunidad del tratamiento es, pues, o sea, si nosotros queremos hablar de eficiencia en salud, no estamos lejos, ¿no? Porque el tratamiento debería ser lo más oportuno posible. Pero con el sistema que tenemos estamos, pues, terrible. Entonces, no tenemos la oportunidad de verlos, porque, doctor, si pide una cita me la dan de 3 meses, entonces prefiero irme a San Juan de Dios, ¿no? Ese es el problema que tenemos ahora, María. Muy bien, chicos, creo que ya me voy a almorzar porque tengo turno en la tarde. Todavía nos encontramos el próximo jueves, Alicia, perdón, Lucero. Doctor Delo, está un poquito mal su audio. ¿Perdón? Delo, está un poquito mal su audio, doctor, pero sí ¿Perdón? está presente, le está escuchando. ¿Me escucha, doctor? Te Doctor, ¿me escucho, escucha? Yosmara. ¿Mi audio está mal? No, de Te Lucero, escucho. doctor, está un poquito mal su audio. Ah, Por está eso, pero mal sí le escucho. de Lucero.